El otro dato importante de la jornada, ya que no es únicamente Apple, no es únicamente los índices, no es únicamente que también los bancos regionales estén poco a poco recuperando después de venir de varios días de caídas, sino también el dato macroeconómico del día, el dato de empleo, dato de nóminas no agrícolas, que se esperaba que ya empezase a reducir, se esperaba que ya saliese en unos 180.000 nóminas para el mes de creación, pero ha sorprendido bastante al alza, ya que sale por encima de lo esperado. Vamos a ver si podemos poner el gráfico para que veamos justamente ese dato, que salen 253.000 nóminas para el mes de abril, disculpen, y fíjense, porque claro, lo que está claro es que la tendencia está yendo a la baja. Lo que sin embargo está pasando es que se siguen creando nóminas no agrícolas en términos positivos. Fíjense que todavía no ha habido ningún mes en el que las nóminas no agrícolas se hayan destruido nóminas en el mes. Bueno, todavía siguen incrementando, creándose nuevas nóminas y en este caso pues se ha hecho por encima de lo que se esperaba, por encima de esos 180.000 nóminas esperadas para el mes de abril. Salen en 253, incluso mejorando el mes anterior. Pero hay algo muy importante dentro de este informe de nóminas y es el siguiente gráfico que les quería mostrar. Y es que por mucho que haya salido mejor de lo esperado y por mucho que la tasa de desempleo baje de nuevo al 3,4%, que recuerden son niveles mínimos, fíjense en este gráfico, algo que mucha gente está ignorando, que muchas veces hemos comentado aquí, pero que parece que siempre pasa por alto, y es las revisiones que hace el BLS una vez ya se han publicado los datos. Aquí estamos mirando, por ejemplo, en el día de hoy, además de compartir los datos de abril, los nuevos datos de nóminas de abril que ha salido por encima de lo esperado, como pueden ver, y muestran una economía con un empleo resiliente. Fíjense la revisión que se ha hecho de los datos de febrero y de marzo. Tenemos que mirar que el dato compartido inicialmente es la columna azul, y ahí tienen enero, febrero y marzo, los primeros 3 meses del año. Y en la columna naranja tenemos el dato revisado, el dato que finalmente ha sido el definitivo, pero que no conocemos hasta unos meses más tarde. Bueno, pues fíjense que siempre está habiendo, por lo menos en la tendencia de 2023, es que se esté haciendo una revisión a la baja de todos estos datos una vez ya están publicados. Me preguntarán, ¿qué quieren decir todo esto, que se revise a la baja? Bueno, pues que el dato que está dando el BLS inicialmente, el dato de empleo que está dando, no corresponde a la realidad. Luego se está revisando siempre a la baja, por lo que debemos fiarnos del dato que hemos conocido este mes, 253.000 nóminas. Sí, están muy por encima de lo que se esperaba. Ya, pero ¿se revisarán a la baja también como ha ocurrido con los meses anteriores? De primeras el dato parece muy bueno, de primeras el mercado reacciona, de primeras los miedos hacia la recesión todavía se controlan un poco porque dicen los inversores, bueno, si el mercado laboral está fuerte, a lo mejor todavía queda un poquito para la recesión. Pero luego vemos que se van revisando mes tras mes estos datos a la baja y ya nadie presta atención porque ya no es el dato del momento, ya no es el dato del día, fue el dato del mes pasado, por lo que ya no importa. Puede ser una técnica del BLS para camuflar a lo mejor un mayor debilitamiento en el mercado de empleo. Por supuesto, todo esto solo son conspiraciones, se lo dejo a ustedes para que juzguen. Mientras tanto, ¿qué hace la FED? ¿Qué va a hacer la FED? Tenemos otro gráfico y es ¿qué esperar ahora de cara a la próxima reunión de junio? Bueno, Powell ya argumentó que posiblemente esta era la última subida de tipos y el mercado se lo tomó como una potencial pausa. Eso sí, se alertaron varias veces de que los tipos tienen que quedarse en ese nivel restrictivo, en ese nivel alto por encima del 5%, por lo que las bajadas también deberían de empezar a quedar un poco fuera de la mesa. Pero fíjense lo que esperan los swaps ahora mismo, los traders, que ocurre en la reunión de junio. Todavía queda mucho para esa reunión, será el 14 de junio, por lo que quedan bastantes días, pero fíjense que hasta ayer, antes de conocer las nóminas no agrícolas, lo que estaban esperando los traders es casi con un 90,8% de probabilidad una pausa, que no hubiese ningún tipo de subida más, o con un 10% de probabilidad, tenemos que mirar la columna que pone un día, la de abajo en el centro, con un 9,2% de probabilidad esperaban una bajada de 25 puntos básicos. ¿Debido a qué? Debido al miedo de los bancos regionales, el miedo que estaba habiendo con la banca. Bueno, pues fíjense que tras conocer los datos de empleo, eso ha cambiado. Y ahora mismo lo que están esperando los swaps es con un 93,8% de probabilidades que no se suban tipos ni se bajen y con un 6,2% de probabilidades que se suban 25 puntos básicos más.
sea, se ha eliminado la posibilidad de bajar 25 puntos básicos y se ha incorporado la posibilidad incluso de que haya una subida de 25 puntos básicos en la reunión de junio. Por supuesto, esto es irrelevante en estas alturas porque todavía queda mucho tiempo para conocer esa reunión de la FED, para conocer esa subida de tipos o esa bajada o esa potencial pausa, así que todavía son solamente especulaciones, pero fíjense cómo han reaccionado los traders, descontando que a lo mejor queda un poco más de trabajo durante un poco más de tiempo para la Reserva Federal, porque ese mercado laboral que parecía que ya podía empezar a ceder, no termina de hacerlo, a pesar de que luego, como hayamos dicho, se revisen siempre las cosas un mes más tarde. Si nos tenemos que quedar con tres claves importantes de este dato de empleo, lo primero, el aumento ha estado encabezado del empleo por los empleos en salud y educación, con un aumento de 77.000 nóminas, y por un aumento de 31.000 nóminas en empleos de ocio y hostelería. Recuerden que muchas de la creación de nóminas que se están dando durante el último año es sobre todo en la parte de hostelería y ocio. Son empleos que a lo mejor se pueden eliminar más rápido luego en el futuro. Las nóminas manufactureras también aumentaron inesperadamente, eso es un dato también importante. Si miramos los ingresos medios por hora, también destacaron, ya que incrementaron un 0,5% en el último mes, frente a una media del 0,3%. Y este es el mayor aumento de los salarios en términos mensuales desde julio, lo que hace que el aumento de las nóminas crezca al 4,4% en el año, muy por encima del ritmo del 3% que quieren los economistas para fijar la inflación. Así que, como pueden ver, sí, por un lado la economía muestra resiliencia, muestra unas nóminas fuertes, pero por otro lado lo que estamos viendo es unas presiones salariales que podrían volver a repuntar. Por supuesto, los rendimientos de los bonos del Tesoro en la parte corta de la curva, al 2 años, han rebotado fuertemente, descontando eso, descontando que los tipos van a tener que permanecer todavía por esos niveles restrictivos.